Déjeme darle contexto a la llegada del querido Julián Atilano, quien seguramente también está al pie del cañón en redes sociales. Julián Atilano es sociólogo, analista político, miembro de esta familia Sin Censura, quien seguramente tiene mucho que opinar sobre esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bolas, durísimo. El presidente dijo que Loret, Aristegui mostraron el cobre y que no son capaces de ofrecer disculpas. Así dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el tiempo, como lo acabo de decir, nos va poniendo a todos y todo en el lugar en el que se debe o en el que nos merecemos. Esas son las declaraciones contundentes del presidente y ya escuchamos la opinión de Julián Atilano. Vieron todo el escándalo. ¿Se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada? Porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston. El escándalo, como 2 o 3 días, trend topping y robots, y no solo trend topping nacional, internacional, y enseñaron el cobre todos, no solo Loret, sino Aristegui, porque lo que querían era demostrar de que somos iguales, de que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos y a permitir la corrupción y el tráfico de influencias y los conflictos de intereses. Se quedaron con esa idea y los trae eso muy molestos, muy molestos. Entonces se lanzan y se equivocan, yo voy a decir otra palabra, pero y no son capaces de ofrecer disculpa. Aquí paramos, Ceci, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir a Julián Atilano. Julián, te saludo con mucho gusto, gracias por tu paciencia. ¿Cómo ves al presidente? Ni una disculpa. Creo que ahí radica mucho de la falta de honestidad, de honestidad intelectual, de humildad, de muchos que se creen dueños de la verdad. Nosotros desde redes sociales, y me ha tocado que no solamente, lo digo no solamente por Sin Censura, muchos que se equivocan, porque somos humanos, nos equivocamos, cuando nos equivocamos, de buena fe ofrecemos disculpas. Cuando no ofreces disculpas, o eres un soberbio, o sabes que es de mala leche lo que hiciste. Solamente así lo puedo entender. Querido Julián, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, saludos a ti y a la gran familia de Sin Censura. Mira, haces un excelente diagnóstico. De Loret de Mola no podemos esperar absolutamente nada, es un mercenario, es alguien que pues no es un periodista, es un mercenario de la información. Sin embargo, la posición de Carmen Aristegui sí fue muy penosa, fue mala leche, digámoslo así. La posición de Carmen Aristegui infló un reportaje que no se sostenía, Vicente, que desde el principio lo comentamos, tú lo comentaste, otros periodistas lo comentaron, el reportaje sobre la casa rentada del hijo del presidente y la esposa del hijo del presidente, era solo eso, una casa rentada, pero le pusieron holanes, lo vistieron, le pusieron un montón de roya, le pusieron levadura para tratar de inflar. Vimos con Carmen Aristegui que invitó a impresentables como
Penny Ley, que pues lo único que ha sabido hacer es golpear a este gobierno. Habría que ver cuáles son los recursos que ella recibe para mantenerse, y lo mismo también con los Krause y con toda esta oposición que vimos. No vamos a esperar una disculpa de estos personajes, tampoco de Carmen Aristegui, porque pues actuó de mala fe desde el principio. Después se quiso lavar la cara, Vicente, cuando invitó al Fisgón, cuando invitó a otros personajes de la izquierda para, según ella, tratar de hacer un diálogo abierto, crítico, pero nunca en ninguna de sus intervenciones tampoco reconoció que la utilizaron, como bien señaló el Fisgón. Hasta se molestó cuando le dijeron eso. Y mira, la credibilidad de alguien que por muchos años estuvo en momentos estelares como es Carmen Aristegui, pues va en caída libre, va en picada. ¿No esperas entonces ese granito de humildad porque hay soberbia o porque hay contubernio? Porque el presidente, acuérdate que los ha metido en el mismo saco al mencionar incluso a Claudio X González, algo que ha dolido en todos los medios aludidos, querido Julián. Mira, yo creo que en el caso de Carmen hay mucha soberbia. Se mareó arriba de un ladrillo, de un banquito, ha querido construir y lo ha hecho una marca. Y pues ahora no puede decir que se equivocó, porque las personas soberbias nunca se equivocan. Pero además de eso, tampoco descarto posibles relaciones, vínculos entre Carmen Aristegui o entre el equipo de trabajo, porque esto es muy importante, Vicente. Dentro del equipo de trabajo pareciera que todos son opositores al gobierno. Uno ve las publicaciones que hace Aristegui, la marca, pues la cuenta de Aristegui en redes sociales, y por Dios, o sea, muchas de ellas son desinformación, muchas de ellas es golpeteo tras golpeteo en contra del presidente. Parecería que si le quitas el nombre de Aristegui y le pones el nombre del PAN como cuenta, básicamente están publicando lo mismo. Hay que ver cuáles son esos vínculos, esas relaciones que hay entre pues colaboradores de Carmen Aristegui y personajes vinculados a Claudio X González. Porque mira, no es la primera vez que vemos ni siquiera es un resbalón de Carmen Aristegui, o sea, ya es un trabajo sistematizado en contra del presidente. Lo vimos con lo de los chocolates Rocío, que tampoco traía absolutamente nada. Y lo que estamos viendo entonces es que desde la derecha están utilizando a Carmen Aristegui. Habrá que ver si ella está totalmente de acuerdo y está recibiendo algo o no para golpear. ¿Por qué? Porque Carmen Aristegui tiene aún un poquito de legitimidad entre ciertas personas, o peor aún, ella es más perverso, Vicente, para que desde la opinión pública digan, miren, alguien que ha apoyado al presidente en algún momento o a la 4T en algún momento, ahora está hablando en contra. Ya ven, teníamos razón. Es decir, le están utilizando para legitimar el discurso golpista de la derecha. Mi querido Julián, déjame cambiar de tema y le voy a pedir a don David que me grabe, porque tengo varias notas que compartir sobre este tema que te quiero plantear. Lo de Julio Scherer Ibarra, el hijo del gran Julio Scherer, hermano de María Scherer de la revista Proceso, la esposa del hermano de Margarita Zavala, un personaje que fue importantísimo, que en algún momento el presidente dijo que era su hermano, y que ha salido y que ha sido blanco también de muchos señalamientos. Grábeme, don David, porque ahí le voy con esta primera nota. Exhibe Collado a enemigos de López Obrador. Y tenga paciencia, porque voy a ir tratando de deshojar la flor. Voy a ir quitándole capa por capa a la cebolla. Ahí le va. Exhibe Collado a enemigos de López Obrador. Mire nada más en donde se publica. El periódico Reforma señala que el abogado Juan Collado presentó una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ejecutivos de Televisa y abogados que han combatido desde hace 20 años al ahora presidente López Obrador. En una carta dirigida a él, narra episodios en los que intervienen adversarios políticos del primer mandatario desde 2000 a la fecha, y que está incluida en el expediente abierto por la Fiscalía General de la República.
Juan Collado hizo que ante la Fiscalía General de la República una solicitud de acogerse al criterio de oportunidad e incluyó en su solicitud una carta con referencias de acontecimientos políticos que dañaron al presidente López Obrador en su trayectoria como opositor al régimen. La carta fue redactada a instancias de Juan Antonio Araujo. Deseo externarle, señala la carta, una serie de hechos que fueron de mi conocimiento y espero permitan entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la política, en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos, fueron los políticos los que se sirvieron, señala. La misiva inicia con la acusación de que a 28 gobernadores del PRI se les ordenó operar en favor del entonces candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, durante la elección de 2000. Sobre los videoescándalos de 2004 en los que aparecen René Bejarano y Carlos Imas, entonces colaboradores de López Obrador, narra la implicación del ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego. También se afirma que el empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada tiene un video de una entrega de dinero a un hermano de Fox. En otro apartado titulado Elección de Estado se denuncia que el entonces vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero Íñiguez, operó contra López Obrador durante la campaña de 2006 y para apoyar al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo. El texto también apunta contra Humberto Castillejos por haber gestionado en 2004 y 2005 el desafuero de López Obrador. Después, como consejero jurídico de la presidencia del priista Enrique Peña Nieto, montó un mecanismo de extorsión en el que el entonces director de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Vaz, bloqueaba cuentas y luego el abogado Diego Ruiz Durán las descongelaba. La entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, también salió relacionada en la carta denuncia de Juan Collado, en donde se le señala de presionar para que se otorgaran contratos a familiares y amigos y obtener moches de más de 1,000 millones de pesos y transferir los recursos ilícitos a un fideicomiso en Estados Unidos a nombre de su hermano Manuel Rivera. También se asegura que exigió una concesión de radio para su amiga Rosaura Enkel. Pácatelas, pues qué duro. Lo vamos a platicar con Julián Atilano, pero grábeme, don David, porque esto también va junto con pegado. En ese sentido, sobre los negocios de Angélica Rivera, la ex primera dama de México, conocida como La Gaviota, el periódico Reforma afirma que el abogado Juan Collado enlistó una serie de abusos de la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, La Gaviota. Y todavía me critican por una mentada de madre a La Gaviota de hace años. Pues yo creo que muchos me van a pedir que la rescate y la vuelva a poner al aire. Dice, cito textual, yo no fui abogado o amigo de ella. Mi relación con la señora Angélica Rivera fue en coincidencias sociales. Sin embargo, era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas secretarías de despacho, dice. Y sigo citando, fue así como ella, junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho, por supuesto, generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a 1,000 millones de pesos por medio de comisiones, destaca en su denuncia carta. Dentro del gabinete del presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Enkel, la familia Álvarez Murphy y el señor Héctor Lozano, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña, señala. La Gaviota, pues ni tan víctima ni inocente. ¿O usted qué piensa? Se están peleando entre priistas, señoras y señores. Y ahí le va. Grábeme, don David. También el diario Reforma señala que desde la cárcel el abogado Juan Collado denunció extorsión de Estado de Julio Scherer Ibarra. Me refiero al exconsejero jurídico de la presidencia, y esto lo denunció ante la Fiscalía General de la República.
no solamente a Julio Scherer Ibarra, a 3 abogados y a un operador financiero presuntamente vinculados al funcionario por extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias. Scherer Ibarra habría ofrecido a Juan Collado excarcelarlo, o sea, sacarlo del bote a través de un acuerdo reparatorio, y simultáneamente un grupo de abogados, quienes fueron sus socios en un despacho, le pedía vender Caja Libertad a Banco Afirme de Julio César Villarreal Guajardo, empresario que según el testimonio de Collado es amigo de Julio Scherer Ibarra, de acuerdo con lo que le aseguraron esos mismos abogados. Y cito: realizaron hechos que tenían como fin utilizar el Estado mexicano y sus respectivas instituciones a efecto de que les entregara diversas cantidades de dinero y otros bienes de mi propiedad, señala la denuncia del abogado. Crearon una red de complicidades para obtener beneficios económicos. El documento es la base del caso con el que la Fiscalía General de la República pretende que sean vinculados a proceso los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnaud, financiero y representante de Grupo Afirme. La Fiscalía General de la República no judicializó el caso contra Scherer Ibarra, quien dejó el cargo en agosto de 2021. Según su relato, este ofreció a Collado promover su excarcelación a cambio de un pago de 2,000 millones de pesos como reparación de daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado que lo llevaron a la cárcel. Collado vincula esa gestión de Julio Scherer Ibarra con ofrecimientos de los abogados del despacho Araujo, González Peinberg, Robledo y Carrancá para despojarle de sus propiedades. Según la denuncia, Collado pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera cerrara una investigación en su contra. Además, los abogados le pidieron $3 millones en honorarios, de los que pagó la mitad para defenderlo desde su captura en junio del 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada. Y ahí le va, porque estaba viendo también un tuit de Santiago Nieto. Deje ver si lo encuentro, este tuit de Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que se señala en esta carta de Juan Collado. Dice ayer Santiago Nieto: respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera no se cerraron expedientes contra ninguna persona. De hecho, institucionalmente presenté 2 denuncias contra Juan Collado. Una, el 4 de julio del 2019 y la otra el 3 de septiembre del 2020, dice a través de redes sociales precisamente el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y para cerrar y escuchar la opinión de Julián Atilano, grábeme, don David. Julio Scherer Ibarra estaría en la mira del fiscal Alejandro Gertz Manero. El periodista Miguel Vadillo, en su columna de la revista Contralínea, señala que el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, está en la mira de la Fiscalía General de la República por una presunta red de complicidades entre servidores públicos, despachos de abogados y miembros del Poder Judicial para presuntamente extorsionar a empresarios que enfrentan procesos penales. Serían por lo menos 10 despachos de litigantes, empresarios y funcionarios de la Consejería Jurídica que aparecen en expedientes de la Fiscalía General de la República por establecer una relación de negocios ilícitos durante los primeros 3 años de gobierno del presidente López Obrador, lo que les habría generado ganancias multimillonarias a cambio de entorpecer procesos penales contra delincuentes de cuello blanco, negociar reducciones de condenas y ofrecer el criterio de oportunidad con importantes beneficios para los involucrados. Fuentes judiciales explican que, y cito, estaríamos hablando de una traición gestada desde la Consejería Jurídica en contra del presidente de la República y de su proyecto de transformación de la 4T, pues están involucrados jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde todos se beneficiaban con dinero obtenido mediante amenazas, sobornos, chantajes y extorsiones, utilizando la justicia como instrumento para amedrentar a delincuentes de cuello blanco. Después de que la Fiscalía General de la República consignara el primer expediente en contra de un conocido despacho de abogados, el juez federal José Rivas González citó
Para este lunes, la audiencia en el reclusorio norte, en donde los primeros abogados deberán rendir declaración sobre las acusaciones en su contra que los involucran en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción. Fuentes judiciales señalan que hasta el momento el nombre de Julio Scherer Ibarra no aparece como indiciado en los expedientes abiertos. Sin embargo, la estrategia de la Fiscalía General de la República es que los testigos y otros involucrados en la red de corrupción lo imputen directamente en las comparecencias que sostendrán en juzgados federales, en donde tendrán que explicar la relación de negocios que mantuvieron con funcionarios de la Consejería Jurídica. Los primeros abogados que comparecerán hoy ante el juez José Rivas González son Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnaud e Isaac Pérez Rodríguez. En el caso de Scherer Ibarra, consideran que próximamente tendrá que ser citado porque fue desde su oficina en la Consejería Jurídica en donde se habría planeado dicha red de corrupción. Por su parte, el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, desmintió que haya participado de una presunta extorsión al abogado de destacados políticos, Juan Collado, hoy preso y acusado por lavado de dinero, entre otros. Y cito: en relación con el reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, hago las siguientes aclaraciones. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos, confirmó. Sin embargo, añadió que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República por ser de su competencia. Por último, señaló: no conozco personalmente al señor Collado ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, vamos a ver y escuchar lo que dijo en la mañanera, que se investigue la denuncia de Juan Collado en contra de Julio Scherer. Si hay denuncia, pues que se investigue, que la misma fiscalía investigue si el señor fue sobornado o amenazado o extorsionado. Échemelo, Ceci. Mexicanos, soy su servidor Carlos Pozos, soy reportero del Ormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Como usted lo acaba de ver en las encuestas, usted no está solo, presidente. Y ante la imagen de Ricardo Flores Magón, que en realidad ese sí es un gran periodista, quiero aclararle que no todos somos Loret, ni todos somos mexicanos a favor de la corrupción, ni todos somos Reforma, ni todos somos El Universal, ni Animal Político y otros medios más. Una vez aclarado esto, señor presidente, inicio mi pregunta. Después del derrumbe del reportaje de la Casa Gris por inconsistente y tendencioso, se abre una nueva página en la agenda de sus opositores. Ayer el periódico Reforma y el portal Animal Político, cuyo dueño es Gerardo Márquez, involucrado en diversos desvíos, entre ellos la estafa maestra, publicaron a 8 columnas y de forma destacada que Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República presuntas extorsiones de Julio Scherer a través de sus abogados con la intención de ofrecerle la libertad. La pregunta es, señor presidente, ¿este asunto nuevo es un nuevo ataque a su gobierno y funcionarios? ¿Este tipo de publicaciones entorpecen el mismo procedimiento judicial? ¿Y cuál es la postura que tendrá su gobierno ante este nuevo episodio? Bueno, mire, en todos estos casos, mi planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero, para ser claros. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, que independientemente del
el castigo jurídico, legal, ¿no?, que deben de recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero. Esto lo hacen en Estados Unidos, incluso recuperan hasta dinero que es nuestro y por lo general no lo devuelven a México. Entonces, yo eso es lo que he recomendado. En todos estos casos, aunque parezca increíble, no he tenido injerencia, porque son asuntos que maneja la Fiscalía. Hasta hay algo chusco que tiene que ver con este asunto. Este señor Collado, pues es abogado y era abogado de Salinas de Gortari. ¿Y de Enrique Peña Nieto? Sí, eso no me consta, pero lo de Salinas sí, porque cuando sucedió lo de Ahumada, ¿se acuerdan? Que yo era jefe de gobierno y Salinas hizo gestiones en Cuba para que se protegiera a Ahumada, y luego el gobierno de Cuba se dio cuenta de que era una trampa porque estaban quedando como encubridores, y yo hice un reclamo como jefe de gobierno al gobierno cubano en su momento y hubo una respuesta. Bueno, son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también admite que no había buena relación entre Olga Sánchez Cordero, en ese entonces la secretaria de Gobernación, y Julio Scherer Ibarra, el asesor jurídico de Presidencia de la República. Perdón por poner todos los elementos sobre la mesa, querido Julián, pero creo que es mi responsabilidad, entendiendo quién publica el periódico Reforma y entendiendo que es información durísima. Sería muy cabrón que de confirmarse el enemigo estuviera en casa, Julián Atilano. Vicente, hiciste un excelente análisis, cobertura sobre este caso. No es un caso menor, es un caso complejo, tal cual como lo fuiste presentando, porque hay varias aristas, puede haber varias confusiones, puede ser muy grave también lo que está sucediendo, y hay que distinguir los distintos niveles. Por un lado, a ver, que no se venga a hacer aquí el mártir Juan Collado, ni hacerse la víctima, cuando, por favor, no solo fue el abogado de Carlos Salinas, hizo actos de corrupción, lavó dinero, es decir, realmente era ese hombre que hacía el trabajo sucio de distintos políticos, de la élite política, de la mafia del poder, durante muchos años. El señor tiene que pagar. Me parece muy interesante lo que dice el presidente respecto a, bueno, que pague todo lo que se robó, que pague todo el dinero que le debe a la nación mexicana, y luego vemos, esa salida puede ser polémica, Vicente, porque pues habrá algunas personas que digan que se refunda en la cárcel el tiempo y que nunca salga, y otra propuesta es, a ver, da todo el dinero que te has robado y después platicamos a ver qué pasa. De todos modos, no sería una cuestión ni decisión del presidente, sino del Poder Judicial. Pero bueno, dicho esto de que Juan Collado no es una blanca paloma, realmente es un tipo corrupto, es alguien que debe de pagar y debe de responsabilizarse por sus actos, de cuello blanco. Pocas veces vemos este tipo de personajes
en las cárceles cuando sabemos que la gran mayoría de las personas que pisan la cárcel son personas que no tienen dinero, son personas pobres y pues bueno, en esta transformación que estamos viviendo, ahora vemos gente de cuello blanco, fifís, gente que siempre andaba de traje, corbata y sus carros de último modelo, pues tras las rejas. Sin embargo, tomemos en cuenta lo que está diciendo respecto en esta carta a toda esta mafia, al vínculo que tenía la gaviota en el sexenio de Peña Nieto, en los negocios que había. Me parece que es materia para estar analizando, es materia para ver toda la corrupción que había detrás. Y bueno, aquí abro un paréntesis, Vicente, cuando vimos ahora los periodistas que están hablando o que hablaron hace una semana sobre esta casa que rentó el hijo del presidente, sobre estos casos, cuando vimos a estos medios corporativos hablar sobre los negocios que tenía, además de la Casa Blanca, la gaviota, a través de los negocios para organizar eventos y todo este cochinero que había, pues nunca hablaban de esos temas. Por otro lado, Vicente, también hay que poner atención y ver con lupa las declaraciones que está haciendo en contra de Julio Scherer. Esto es importante señalarlo porque, mira, justo se da en un momento en el que, porque también embarra de alguna forma a Santiago Nieto estas declaraciones de Juan Collado. Entonces, veamos que, o pensemos que está golpeando a dos personajes que ya no están necesariamente al interior de la 4T. Entonces, desde afuera es muy cómodo pegarles a estos personajes para, de esa forma, tratar de hacer una negociación. Es decir, hay que poner entre comillas o ver con lupa si realmente es cierto o no. Me parece también que el presidente habla muy bien al respecto y dice, bueno, si hay materia, si hay algo que investigar, que lo hagan, porque justo también lo que puede estar sucediendo, que lo que haya sucedido sea un chantaje, pero de Collado en contra de Julio Scherer. Entonces, pensemos bien lo que está pasando respecto a las acusaciones de Collado en contra de Julio Scherer, porque estas pueden ser una artimaña para tratar de ahora negociar con las personas que actualmente están en esas posiciones y tratar de hacer golpeteo. Sin embargo, Vicente, algo que también aquí hay que mostrarlo, por eso te digo, es complejo, hay muchas aristas que pues hay ahí ya un expediente en la Fiscalía en contra de Julio Scherer que se está armando, que se está abriendo, que tal vez no tenga que ver con lo de Collado, pero sí tenga que ver con algunas dinámicas o acciones de Julio Scherer. Es decir, el hecho de que Collado lo haya señalado, eso está por verse si tiene materia o no. Pero lo que sí está sucediendo es que en la Fiscalía hay una carpeta que documentó contralínea sobre Julio Scherer. Algo que me gustaría destacar, lo he hecho en otros momentos, Vicente, es que no sé si aquí la familia de Sin Censura se acuerda que cuando estaba Julio Scherer como consejero jurídico, pues todo el tiempo se estaban filtrando lo que sucedía, chismes, a veces medias verdades, lo que sucedía en presidencia. Parecía que había una ventana muy grande en donde se filtraba todo, pero desde el momento en que sale Julio Scherer, pues esas filtraciones ya no están. El trabajo de Adán Augusto ha sido muy fino, muy eficaz, muy conciliador, y entonces habría que ver qué es lo que pasó con Julio Scherer. Por ahí está la declaración del presidente cuando lo despide, que dice él es como mi hermano. Sin embargo, que eso no es un blindaje, además se hizo ya hace varios meses, para rascar un poquito en el caso Julio Scherer y ver hasta qué punto ha estado involucrado en ciertas, pues no sé, Vicente, dinámicas de alianzas, de no sé si sea corrupción, pero que tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo y como remataste hace un momento, ver si el enemigo no estaba en casa, porque sí es muy grave si resulta que este expediente que abrió la Fiscalía en contra de Julio Scherer es correcto. No sé, hay muchas cosas que esta historia van a ir mostrando. No se ha cerrado, para mi gusto, Vicente, se está abriendo. Entonces, pongamos en duda lo que está diciendo Collado respecto a Julio Scherer, pero
que eso no nos impida ver que hay una carpeta ahí en la Fiscalía y que pues el actuar de Julio Scherer a la distancia pues tal vez no fue el más correcto. Me parece que hay cosas muy interesantes que hay que investigar, pero más allá de mi opinión, Vicente, lo que se diga, la Fiscalía dirá. Fíjate, Julián, permíteme cerrar por el momento este tema contigo y agradecerte siempre tu participación en Sin Censura, porque Juan Collado, con esta carta denuncia que ya está en el expediente en la Fiscalía General de la República, destapa a personajes muy cercanos del círculo del expresidente Enrique Peña Nieto. Tan es así que nos pone a la gaviota más o menos al nivel de Martita Sagún en tiempos de Fox. Entendió el que entendió, pero haces un señalamiento que me parece importante retomar y ahondar. ¿Qué onda con los periodistas que nunca se dieron cuenta de todo esto? Que nunca investigaron. Esos periodistas que extrañamente, nótese mi sarcasmo, eran los más beneficiados en tiempos de Peña Nieto por la publicidad oficial y que hoy son los damnificados de la 4T. O sea, que no reciben los millones que recibían. Por eso, mire, qué momento para decirle que me siento muy orgulloso. Me pueden decir lo que quieran. Neochayotero, ilustrador de zapatos de López Obrador, peje zombie, cerdo, marrano. Pueden decir lo que quieran. Pero aquí se topan con pared porque les digo, a ver, muestren un comprobante de que hemos recibido $1 de publicidad oficial y no van a poder. Y antes la publicidad oficial estaba, o el chayote estaba disfrazado de publicidad oficial. Por eso me parece importante, Julián, para cerrar con tu opinión, rescatar esta lista importante, reveladora de los dineros que recibieron en tiempos de Peña Nieto. Por ejemplo, ya se la mandé a don David. Joaquín López Dóriga, 251,481,000 pesos. Federico Arreola, 153,578,253 pesos. Por si acaso no se acuerda quién es Federico Arreola, pues es el mamás de SDP Noticias. Enrique Krause, 144,080,000 pesos, 80,995 pesos. Oscar Mario Beteta, de Radio Fórmula, 74,571,100 pesos. Beatriz Pajés, la que sirve a veces hasta de maestra de ceremonias para Claudio X González, comprometida priista, 57,204,346 pesos. Cayo de Hacha, 47,389,112 pesos. Comercial Miria Viscom SADCB, que mueve a Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar, Daniel Moren, Francisco Rodríguez, César Romero, 37,691,000 pesos. Raimundo Rivapalacio, 31,138,703 pesos. Ricardo Alemán, 25,851,109 pesos. Adela Micha, 24,365,501 pesos. Luis Soto, 23,631,357 pesos. Pablo Iriart, 22,149,942 pesos. Y así sigue, mencionando a Jorge Hernández Menéndez con 19,776,381 pesos, Rafael Cardona, Roberto Rock, Francisco García Davish, Pepe Cárdenas, Raúl Sánchez Carrillo, Unice Ortega, Maru Rojas, Guillermo Ochoa, Marta de Baile, Francisco Cárdenas, el Portal Animal Político. Y mi querido Julián Atilano, ¿les creemos a estos personajes que nunca se dieron cuenta de lo que ocurría con Peña Nieto y que ahora que muchos de ellos no reciben ni un quinto
se den cuenta de cosas más allá de lo... Ya sabes a dónde voy, Julián Atilano. Una bola de chayoteros, Vicente. Mira, la bolsa de toda esa suma que dijiste que se publicó hace, me parece que en el 2020, la suma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 1,081 millones de pesos. 1,081 millones de pesos de chayote, Vicente, nada más y nada menos, más las bolsas que regalaban, esos viajes que hacían en el avión presidencial, los regalitos de fin de año, seguramente las canastas con los pomos también para sus amistades. Es decir, estaban compradísimos, quienes ahora están diciendo que México está en caída libre, que México está viviendo uno de los peores momentos, pero afortunadamente la sociedad no es tonta. 65% de aprobación, según la encuesta que publicó el día de hoy el Universal, 65%. No tocaron al presidente durante prácticamente 3 semanas de golpeteo respecto al caso del hijo del presidente. Gastaron 7 millones de pesos a la semana, Vicente, bots, toda una campaña orquestada para atacar al presidente y no lo tocaron, junto a todas estas columnas, reportajes de todos estos periodistas que ya señalaste. No ha funcionado. Tampoco funcionó en el periodo de Peña Nieto, 1,081 millones de pesos, y en enero de 2017 el expresidente tenía una aprobación de 12%. La verdad es que fue una estafa lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque lo que buscan estos personajes es construir una percepción. Pero Vicente, si uno no tiene legitimidad, aunque te estén dando millones de pesos para que todo el tiempo estés tuiteando a favor o hablando en contra de alguien, simplemente la gente no te va a creer. No te va a creer porque ya vio que eres una persona corrompida, corrupto, como estos personajes que pueden tener a lo mejor 60,000 personas en un space que, dicho sea de paso, estaban inflados también muchas de las tendencias que estaban ahí, pero no ha funcionado absolutamente nada. Ahí está la aprobación del presidente, todavía vienen las obras que están realizándose en prácticamente un mes, 21 días se va a inaugurar el aeropuerto, la aprobación va a seguir tendiendo a la alza. Entonces, lo que estamos viendo es un fallo total de la oposición. Y ahora, en el caso de Ucrania, permíteme un poco señalar esto, Vicente, también desinformando. Televisa ya vimos cómo ha estado mostrando imágenes que ni siquiera son sobre las tensiones diplomáticas, políticas que hay entre Rusia y Ucrania. Lo mismo con la declaración que sacó la reportera esta de Milenio. Es decir, como no tienen una idea, como no tienen una narrativa clara que para construir desde la oposición, cada coyuntura que sale, ahí se suman y tratan de golpear. Es eso lo que están haciendo, pero no les ha dado resultado. El presidente está blindado por el pueblo de México. Mi querido Julián Atilano, muchas gracias por dedicarnos tanto tiempo para esperar y para opinar. Te agradezco siempre en el alma tu aparición en Sin Censura, que también es tu casa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, Julián Atilano? Así es, me pueden seguir en @Julián Atilano en Twitter y los jueves en Señal Tlatelolco en las redes del Puex. Y para mí siempre es un honor y un gusto estar contigo compartiendo con la familia de Sin Censura. Gracias, Julián Atilano. Nos vemos muy pronto. Julián Atilano, siempre puntual, brutalmente honesto en sus opiniones, en sus comentarios, en este espacio libre como el viento. Y bueno, seguimos.